Claro, me regalas la presentación. ¿Listo? Hola chicas, ¿cómo están? Hola Claudia, Diana. Hola, profe Bueno, Kelly. ¿cómo van? ¿Qué tal Hola, todo? profe Kelly. Bueno, les doy la bienvenida a la primera sesión de esta clase de introducción a la filosofía, los preconceptos. Yo me presento. Nuevamente, mi nombre es Kelly Alarcón, soy docente en formación de la licenciatura en filosofía. Y bueno, lo que ahora vamos a hacer es una dinámica para conocernos mejor. Realmente encuentro un poco pues aburrida la presentación para de dar los datos personales, como si fuera una entrevista. No me dice mucho de la persona, pero sí, en realidad me dice más algo sobre sus gustos, sobre su personalidad. Entonces lo que vamos a hacer es una actividad de rompehielo, en la que sí nos vamos a presentar, pero luego de nuestro nombre, de decir nuestro nombre y nuestra edad, vamos a responder dos preguntas. Una es que si fuéramos un animal, ¿cuál seríamos? ¿Cuál nos gustaría ser? Y dar el por qué. Y tres cosas que llevaríamos a una isla desierta. Entonces, pues lo van a pensar mientras yo lo hago. Entonces, bueno, como ya dije anteriormente, soy Kelly Alarcón, tengo 29 años y considero que si pudiese ser un animal, sería un gato. Realmente creo que me parece interesante lo independientes, lo curiosos y lo ágiles que son. Y también que pueden hacer un poquito de pereza y no está mal visto. Eso me gusta de los gatos. Y, y bueno, siento que aún es la desierta y bueno, no sé, quisiera llevar muchas cosas, pero si podría elegir tres, sería algo muy útil, un cuchillo, podría cazar, no sé, cortar cosas. Em, Me gustaría llevar un libro, uno de mis favoritos, uno que pueda leer y no me aburra porque creo que podría estar bastante tiempo. Y bueno, no sé, creo que una linterna. Me parece que en medio de toda la oscuridad me da un poco de miedo, así que sería una salvación. Pero bueno, ahora las quiero escuchar a ustedes. A ver, Claudia, si quieres empezar. Vale, profe. Entonces, ¿qué animal me gustaría ser y por qué? Siempre he dicho que me gustaría ser un pavo real. Uy, Siento que son animales muy vanidosos y van muy acorde, muy ad hoc a mi personalidad. Entonces, en ese ok. sentido, siempre he dicho que me gustaría ser un pavo real. Aparte de que tiene mucha similitud con mis apellidos porque yo soy Pavón Leal, entonces Pavo Real. Cómo Entonces, es en tu? ese Ah, sería. sí, pavón leal, claro. Ah, pavón leal, sí. Y tres objetos que llevaría a una isla desierta sería un cuchillo, un machete, pues porque eso ayuda para todo. Sí. Eh, Tal vez más que una linterna, porque pues en algún momento se le acabaría la pila o depende del lugar, las pilas se podrían sulfatar. Llevaría un espejo porque ayudaría mucho a emitir los rayos de luz en caso ¿de qué? De buscar auxilio. Y, Muy buena opción, sí. Tiene y también sentido. un encendedor resistente al agua, porque el frío con un encendedor se podría prender fuego, y más para los que no sabemos prender fuego artesanalmente como con piedritas o palitos así. Mm, Interesante. Sí, sí, tiene mucho sentido. Lo del espejo lo voy a anotar para la próxima. Ahora, Diana. Muchas gracias, Bueno, Claudia. yo igual a la profe me identifico con los gatos, tengo gatos de hecho, y ¿por qué me identifico con ellos? Porque como que tienen una capacidad de adaptarse a distintos ambientes, ¿sí?
y como que siempre están calmados, pero también hay momentos en que están, bueno, todo el tiempo están calmados y alerta. Y cuando hay peligro, reaccionan. Entonces, por eso me identifico con un gato. Y que cuando sienten afecto hacia alguien, pues también se dejan consentir, son cariñosos, cuando se sienten seguros. O sea, reaccionan dependiendo del ambiente. Entonces, me identifico con un gatico. Y en cuanto a qué llevaría a una isla desierta, también pienso, yo llevaría también algo que genere fuego, lo mismo que decía mi compañera, un encendedor, porque eso me permitiría cocinar los alimentos, peces, lo que pesque, para poder alimentarme. Me ayudaría también alejando como los animales salvajes. Ay, sí, eso es verdad. Sí, me podría dar calor. Y ahí entra el otro objeto que llevaría, que sería como una carpa en caso de lluvia. Ok. Tendría fuego, tendría mi carpa en caso de que llueva para sentirme como más segura. Y también llevaría, pienso que también es importante lo del cuchillo, sí, para cazar. Fuego, sí, fuego, la Claro, carpa ahí ya y... está a salvo el hogar, la comida y protección. Ah, exacto. Es importante lo que tú decías del libro, pero pues yo creo que explorando no habrá tiempo de aburrirse. Sí, bueno, dadas las circunstancias, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pero sí, muchas gracias por sus respuestas. Realmente me parece interesante conocer diferentes perspectivas en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a lo del pavo real. Está genial. Pero bueno, entonces vamos a dar inicio. Quiero igual hacer las partes de la clase y para esto quisiera que me contaran un poco sobre lo que ustedes creen que es la filosofía, si lo han escuchado, si lo han leído, qué conceptos tienen ustedes. ¿Puedo empezar, profe? Sí, dale, Diana. Bueno, pues creo que siempre hemos visto la filosofía desde, bueno, sexto, séptimo, y lo relacionamos como con el estudio del pensamiento, de cómo razonamos, de cómo cuestionar las cosas, de si son, o sea, nos ayuda a entender cómo la realidad, la perspectiva desde una manera crítica y saber cómo responder a ciertas situaciones, pienso yo. Ok, sí, entender la realidad, exacto. Y Claudia, ¿qué piensas tú? La filosofía, en lo que he escuchado, en lo que dice mi compañera Diana, desde sexto, séptimo, se concibe como un estudio de, parecido a la psicología, como un estudio que va más hacia la mente, como hacia el interior, como hacia todo lo que es la sabiduría y el pensamiento. Mm. Ok, sí, sí, realmente pues va enfocada también en diferentes áreas. La metafísica va incluida en todo lo que ustedes dicen. Pero bueno, igual las apreciaciones de ustedes no está lejos de lo que puede llegar a ser la filosofía, ¿no? Realmente hay muchos conceptos, pero la filosofía en sí es querer saber. Es un ejercicio de la razón. Vamos a verlo de una forma más profunda, en el sentido etimológico. Entonces, la filosofía viene de las palabras filos, que significa amor o apreciación, y sofía, que es sabiduría. Entonces, pues decimos que la filosofía es el amor por la sabiduría. Pero esta palabra no es cualquier cosa. Aristóteles decía que la sabiduría es el más perfecto de los modos de conocimiento, siendo así capaces de cuestionarlo todo. También es la actitud que tiene el ser humano de cuestionar las cosas en cuanto a su realidad y sobre todo para poder entenderla, ¿no? Aquí la parte reflexiva, haciéndolo desde la admiración, el análisis, la interpretación, la argumentación
la crítica de las cosas que están presentes en la vida y en la realidad de pues, en nosotros como seres humanos. Entonces, bueno, alrededor de la historia, el hombre se ha hecho preguntas sobre la razón de la existencia, el por qué y para qué de las cosas o de la existencia humana, ¿no? Creo que muchas veces entendemos que filosofía es como preguntarse, ¿no? Preguntarse sobre problemas un poco acerca de la humanidad. En un comienzo se daban respuestas de manera simbólica por medio de los mitos. Realmente la primera forma de filosofía que se dio en Grecia hace no sé, 2000 años, fue a través de los mitos, ¿no? Como que toda esta mitología de los dioses, de poder explicar todos los fenómenos de la naturaleza y bueno, las creencias, que ya después se dio el desarrollo de las civilizaciones que han dado respuesta de una forma más racional y más lógica. Decían como, bueno, no todo puede ser por obra y gracia de los dioses. Y bueno, de ahí empieza a surgir toda esta problemática de buscar una perspectiva diferente y la realidad. Y bueno, ahí vamos, en base a esto vamos a la siguiente pregunta, y es si conocen algún filósofo, o de cuál conocen, cuál han escuchado, cuál han leído, sobre cuál se interesan. Ceciliana, era... Pues los típicos que uno escucha es el de Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, y sobre algún concepto en especial de alguno, de cada uno, profe, o solamente No, no, solamente eso, lo que tú dices, si conocen alguno en especial, alguna cita, o bueno, simplemente si lo han leído. yo recuerdo que Kant tenía que ver sobre cómo las personas deben actuar dependiendo de sus principios éticos. Ese lo tengo presente. Y en cuanto a Platón, habla sobre cómo percibimos el mundo, si no estoy mal, pero pues la verdad no los conozco, no tengo como un concepto muy claro de cada uno. No, claro, no. Sí. Son para las clases próximas. ¿Y Claudia? ¿Has Aquí, escuchado sobre algún filósofo? ¿Conoces alguno? yo sí he escuchado y me inclino más hacia los filósofos que fueron matemáticos, eh, como Tales de Miletos, Zenón de Elea, Pitágoras. mm, Son como los que más eh, tengo presente con relación a matemáticas. Sí, claro, ok. ¿Y sabían que Tales de Mileto fue el primer filósofo en la historia? No, No, dato interesante. Sí, sí. fue el primero que dijo como, oigan, ¿cuál es el primer motor de todo esto? ¿Cuál es el inicio de las cosas? Y dijo, yo creo que el principio del universo es el agua, porque de ahí surge todo. Pero bueno, más adelante lo veremos. El argel. Exactamente. Bueno, igual, entonces la filosofía se divide en diferentes ramas, como la metafísica, que estudia la naturaleza de la existencia, el ser y sobre la realidad. Está la lógica, que estudia las leyes o principios de razonamiento o la inferencia válida. Tenemos la epistemología, que estudia el origen de la naturaleza, bueno, diferentes fuentes y límites del conocimiento. Me colaboras con la siguiente. La filosofía política, estudia las estructuras y fundamentos del poder, la justicia y los sistemas de gobierno. La ética, que estudia las estructuras morales de los seres humanos. Está la estética, estudia cuestiones de la belleza, cómo la vemos y cómo la juzgamos en todos los aspectos de la vida, no solamente lo hacemos de esta forma física como realmente usamos esta palabra. Y así que bueno, creo que a partir de ahora le doy la batuta al profe José
José Esteban, Mm, no lo presenté al Bueno, inicio, discúlpeme. gracias, profe. Así que, Bueno, bueno, ¿me escuchan? sí. Sí. Sí, bueno, Sí, un profe. cordial saludo, chicas. Bueno, mi nombre es pues, Esteban Martín, voy a hacer una presentación rápida, pues yo también soy profesor de filosofía. Voy entonces a continuar con los temas que estaba hablando la profe. Vamos a seguir con esta dinámica de la lluvia de ideas. Entonces, para desarrollar el próximo tema del que les quiero hablar, entonces me gustaría que plantearles esta pregunta, si consideran que la filosofía se relaciona con otras disciplinas. No sé si quieren, ¿quién Pues, quiere profe, opinar? la filosofía es lo que nos ayuda a tener como un pensamiento crítico hacia las cosas y un razonamiento. Entonces, de esa manera podemos como desarrollar ideas y analizarlas y argumentar para poder interpretar diferentes textos o las lecciones que nos dan nuestros docentes. Sí, claro, va en ese sentido, tienes razón. Eh, Pues sí, o sea, la filosofía es una actitud, pero entonces mira que cuando tú dices que cuestionar las cosas, ¿a qué cosas te refieres? ¿Algunas en específico o qué consideras? Aló, ¿me escuchas? Yo creo Aló, que es que se se me le fue fue la... el internet, sí. Bueno, Sí. bueno, pues la filosofía sí tiene que ver con cuestionar las cosas, pero entonces el ser humano utiliza esa actitud de cuestionar hacia todo, ¿sí? Porque, bueno, ahorita hablaban de Tales de Mileto, ¿no? Que fue el primer filósofo, o se dice que es el primer filósofo. Lo que pasa es que él, bueno, en esos tiempos, las cuestiones o las preguntas que más aquejaban a las personas era sobre lo que era la realidad como tal, el universo, ¿sí? El cosmos, el todo, ¿cierto? Porque venían de dar una explicación muy mítica, muy simbólica, en donde pues las explicaciones estaban dadas por lo que decía Dios, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasó con Tales? Que Tales, él se sienta un día, ¿no? Y empieza a darse cuenta de que todo estaba, de que el agua estaba presente en todo, pero entonces para no extenderme, eso va a quedar en las próximas clases, pero entonces pasa eso, que la acción de filosofar, de cuestionar las cosas en el ser humano la utiliza en todos los aspectos de su vida. No sé si la otra compañera nos quisiera aportar algo a la pregunta. Sí, profe. Considero que la filosofía, como nos decía anteriormente la profe Kelly, se relaciona, pues también en las ramas, se relaciona con la ética por la parte de la moral, con las matemáticas por la parte de la lógica, con, con la ciencia por la parte de lo epistemológico. Entonces, creo que tiene que, con cada disciplina tiene una relación que a la final terminan siendo ramas también de la misma filosofía. Exacto, sí. Interesante eso, ¿no? Que de todo lo que se cuestiona filosóficamente los seres humanos, se logra crear una rama, ¿no? Y más Sí. interesante aún, que las ramas se relacionan, ¿sí? Porque pues no podemos hablar lo que la profesora explica ahorita, bueno, la metafísica, habla sobre qué es el ser, ¿cierto? Pero entonces está la lógica, que estudia mis argumentos válidos. Entonces, en ese sentido, se relaciona una cosa con otra, porque para yo saber qué es el ser, pues tengo que dar un argumento lógico, ¿no? Es compleja, la filosofía es compleja, pero
Para no asustarlas, es más que todo como una actitud, ¿cierto? Es esa actitud, como lo dicen ustedes, que tiene el ser humano de pensar las cosas, de darse cuenta o de reflexionar qué es eso, de preguntarse el qué es eso, el para qué es eso, el por qué de las cosas, qué son las cosas, qué es esto, qué es lo otro, ¿cierto? Pero entonces, en ese sentido, sí es el amor a la sabiduría, ¿cierto? Pero entonces es como que llevar el pensamiento a un nivel superior, ¿sí? No es solamente preguntarse, bueno, ¿qué pasa si le pongo la mano al fuego y me doy de cuenta que me quemo? No, es ir a reflexionar más allá, ¿cierto? Es ¿por qué me quemo? Porque siento esa sensación cuando paso el dedo en el fuego, ¿sí? O cuando cogemos hielo. No es solamente pensar, ay, no voy a meter la mano mucho tiempo a la nevera porque se me congela. No, es pensar el que se siente, el por qué pasa eso. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 de pronto entienden un poco. Sí, Sí, profe, es profe. como ir más allá, mirar las Sí, es como llevar. consecuencias. O sea, Sí, dale, cuéntame. es como ir, lo que tú dices, ir más allá, como mirar lo que yo hago tiene una acción-reacción, ¿sí? De Exacto. una consecuencia, sí. Causa-efecto. Ujú. Sí, de por sí, mira que en los inicios se quería mirar eso, causa-efecto, sino que como la filosofía es la actitud de cuestionar, entonces sirve para problematizar las cosas. Primero se hablaba de causa-efecto. Por ejemplo, cuando se quiere separar, cuando Tales de Mileto quería separar las explicaciones simbólicas de que Dios había creado el mundo y que todo había empezado a partir del agua, ¿cierto? Entonces, es como, o sea, sí, llevar ese pensamiento más allá y en ese entonces se cuestionaban las causas de las cosas, ¿no? ¿Quién creó al mundo? Pero entonces mira que ahorita ya no se habla de la relación de causa-efecto, sino se hablan es de otro tipo de relaciones que sí o sí tuvieron que esas preguntas tuvieron que nacer de esas preguntas primeras. Entonces, sí, o sea, eso es a lo que quiero llegar. Todas las ramas se relacionan con todas, ¿sí? Y la filosofía está presente en todo, ¿cierto? Entonces, hablamos de que filosofar es llevar ese pensamiento al nivel superior. Al comienzo la profesora nos explicaba que de algunas habilidades, ¿no? De las habilidades del admirar, del analizar, del interpretar, de reflexionar, de dar una crítica, de argumentar, ¿cierto? Todas estas son habilidades mentales, son destrezas mentales, diría yo, ¿sí? ¿Por qué destrezas? Porque habilidades es, por ejemplo, la habilidad de la memoria, ¿cierto? Entonces, otra habilidad es la habilidad de relacionar hechos. Y la destreza, pues, ¿cuál es? La destreza, pues, es una conciencia histórica, la capacidad de recordar cosas y de relacionar hechos. Entonces, en este sentido, cuando nosotros utilizamos nuestro pensamiento para pensar el porqué de las cosas, utilizamos distintas habilidades que al relacionarlas llegamos a ciertas destrezas, como estas que les estoy contando. Entonces, filosofar nos permite desarrollar una amplia gama de habilidades mentales y sociales, como el pensamiento crítico. ¿De qué se compone el pensamiento crítico? De destrezas. Destrezas como lo son el analizar, ¿sí? La resolución de problemas, la comunicación efectiva, la capacidad de reflexionar sobre uno mismo y el mundo, pero para eso se necesitan habilidades, desarrollar habilidades, que es como lo primerito, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico lo abarca todo, es como el nivel superior de nuestro pensamiento, ¿sí? El filosofar
nos lleva a desarrollar un pensamiento reflexivo y un pensamiento crítico de las cosas. Entonces, en ese sentido, cuando los seres humanos utilizamos todas esas habilidades que tenemos en nuestro pensamiento, podemos y tenemos la capacidad de enfrentarnos a nuestro mundo y a la realidad en todos los aspectos, ¿sí? En ese sentido, entonces, a todas las asignaturas, a todas las disciplinas, ¿sí? Entonces, ahí llegamos entonces pues a un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo más claro de, por ejemplo, en la psicología, ¿sí? Ahorita la compañera nos hablaba de que la filosofía se relaciona con la psicología y sí, ¿sí? Que se relaciona con la matemática también, con la política, sí. Eh, Es el papá de todas las ciencias, ¿sí? Porque bueno, no quisiera de pronto extenderme un poco, pero me parecería importante recalcar que cuando Tales de Mileto empieza a dar explicaciones más lógicas y más, digámoslo así, más explicables empíricamente a nivel de la experiencia, porque bueno, a Tales le decían, bueno, Dios creó el mundo, pero él cómo podía comprobar eso. Entonces él decía, no, la explicación del mundo tiene que estar en la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Que él se puso a observar la realidad, ¿sí? Y con sus ojos se dio de cuenta de que el agua estaba presente en todo, ¿sí? Entonces, después, desde el parte con esas explicaciones, con algo más lógico. Después viene Sócrates, Platón y bueno, desarrollan ya otro pensamiento, después llega la filosofía medieval y se coge lo que pensaron ellos, ¿sí? Y empiezan a desarrollar la filosofía en distintos campos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la ciencia nace del uso, pues, de la razón, ¿cierto? Y la ciencia, pues, gracias al pensamiento científico, es que el ser humano ha desarrollado distintas disciplinas, ¿sí? Que pues en las ciencias que está la investigación y la experimentación, pues desde la investigación y la experimentación es que el ser humano se da cuenta de todas las cosas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tenemos que la filosofía puede tener fines. ¿Ustedes para qué creen que sirve la filosofía y para qué creen que está presente la filosofía en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? A mí, ¿para qué me sirve utilizar la filosofía en las matemáticas? ¿Sí? No sé ustedes qué opinen o qué opiniones tenga, pues para seguir con esta temática de la lluvia de ideas. Yo considero que la filosofía nos sirve para analizar, identificar, tomar decisiones, eh, formar juicios de lo que se está viviendo o lo que se está presentando en el momento. Sí, sí, es cierto. Bueno, ¿puedo participar, profe? Sí, dale, sí, sigue. Pues para mí la filosofía me sirve para desarrollar mi pensamiento crítico y poderme cuestionar sobre las cosas para así poder tomar decisiones éticas. Em, También como ser más libre y consciente. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, te escucho. Ah, ser como más libre y consciente porque al pensar como en mí misma, sin dejarme manipular de las personas o del entorno y pensar como con más claridad y libertad, ¿sí me entiendes? O sea, así lo veo yo. Exacto, sí. Sí. Sí, o sea, en ese sentido, pues sí, la filosofía sirve y tiene que tener fines prácticos, ¿sí?
¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes mencionan que, o sea, lo que tú mencionas, eso de que no dejarse pensar por uno mismo, ¿sí? No dejar que otros piensen por uno, no, Ujú. ¿sí? Algo, tú mencionas algo de eso, ¿cierto? Sí, Que para eso sirve la filosofía. Pues sí, o sea, va por esa línea, mira, claro, cuando uno porque es utiliza como pensar críticamente y detenerse y mirar lo que tú decías, todos los puntos de vista y las consecuencias de causa-efecto. Exacto, sí. Ujú. O sea, mira que, o sea, mira, cuando tú utilizas tu pensamiento crítico, ¿cierto? Y utilizas todas tus habilidades mentales, llegas a dar conclusiones sobre las cosas, pero no son solamente de decir el cielo es azul, no, sino que la crítica sirve para transformar lo que tú estás viendo o quieres conocer, ¿cierto? Es por eso que es el último nivel del pensamiento, porque una cosa es la que yo pienso por conmigo adentro de mí y otra cosa es lo que está afuera. Entonces, ese último nivel de pensamiento nos permite relacionarnos con nuestro entorno, con nuestro mundo real, con el mundo exterior, ¿cierto? Lo que tú dices, no dejo que todas las personas, o sea, no dejo que las personas piensen por mí, sino yo pienso por mí mismo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando una interpretación de lo que es el mundo real para que a partir de esa interpretación yo pueda relacionarme con ella, ¿sí? Entenderla mejor, ¿sí? Y pasa eso con el pensamiento crítico. Miren, el pensamiento crítico nace por allá de la teoría crítica. La teoría normal era escribir qué era una cosa, qué es un concepto, ¿cierto? ¿Qué es la teoría crítica? Pues la teoría crítica criticaba qué eran esas cosas. Para ustedes, ¿qué es la crítica? Me gustaría que de pronto me respondieran. ¿Ustedes qué creen que es la crítica? ¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Yo considero que la crítica es ir más allá, como su merced dice. Es llegar a un proceso de análisis y, y evaluación reflexiva, pero un poco más allá. No quedarse como en En el qué, pensar, en el ¿cierto? primer escalón, sino ir subiendo y cada, yo creo que cada vez a medida que se va subiendo un escalón, se quiere saber más y se va a seguir subiendo y se va a seguir subiendo. Entonces creo que la crítica va hacia ese lado. Sí, o sea, es llevar el pensamiento como hasta un último nivel, hasta el fin. ¿Y cuál es ese fin? Dar como que un juicio, ¿cierto? Algo muy, una opinión muy tuya, ¿cierto? Como por ejemplo, tú miramos esa presentación y yo digo, uy, ese signo de interrogación está mal coloreado porque tiene como punticos. Eso fue un juicio al que yo llegué después de admirar la pantalla, de De reflexionar de que analizarla, todos sí. los colores estaban completos menos eso. Y bueno, y llegué a la conclusión de que eso está mal coloreado, ¿cierto? Y o sea, ¿para qué nos sirve saber que ese símbolo está mal coloreado? Para cambiarlo, ¿cierto? Y Más allá mejorarla, ¿no? de seguir argumentando y argumentando y argumentando, no es sino seguir, o sea, es seguir y cambiarlo, ¿cierto? Para eso sirve de pronto la filosofía, ¿sí? Llevar ese pensamiento hasta el último nivel y poder que nos sirva no solamente hacia adentro, sino llevarlo hacia afuera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Que el ser humano al desarrollar su pensamiento crítico, se ha formulado, porque, bueno, primero se formulaban qué es el universo. Después llegaron a formularse
cómo se entiende mejor el universo, si por la fe, por lo que dice Dios y la iglesia y la religión y por cuestiones divinas y lo bonito y la divinidad, o por la razón, por el uso, por cuestionar las cosas, por la crítica, por mirarle el lado negativo a las cosas. Entonces, después, ¿qué pasó? Que llegaron y dijeron las personas, bueno, nosotros podemos conocer muchas cosas de la realidad, tanto lo positivo como lo negativo, pero ¿qué es el conocimiento? ¿Desde dónde fundamentamos qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas? Entonces, ¿qué pasó? Siguieron preguntándose y cuestionándose y crearon escuelas filosóficas en la filosofía medieval, como lo fue el racionalismo y el empirismo. Y entonces así es, pues por ahí mencionaban a Kant, ¿sí? Decían que Kant daba como las bases para que uno actuara en ética, ¿cierto? Kant dice eh, o sea, que lo bueno y lo malo, las cuestiones morales, es algo muy subjetivo mío, o sea, algo muy por dentro mío, algo lo que yo llego gracias al uso de la razón en mí. Cuando yo utilizo mi pensamiento crítico para saber cómo es que yo estoy actuando y cómo es que debería actuar, me doy de cuenta de que hay cosas positivas que yo puedo hacer y que hay cosas malas que yo puedo hacer, ¿sí? Entonces, Kant dice que ese proceso es muy interno, ¿sí? Que es algo muy mío. Hay otros que lo cuestionan y dicen que no, que para yo saber qué es bueno y qué es malo no tengo que hacer una reflexión interna sobre mí, sino que tengo que también tener en cuenta las reflexiones de los demás, ¿sí? Sobre qué es lo que los demás piensan que es bueno y qué es malo. Entonces, cuando nos empezamos a todos a relacionar a partir de ese pensamiento filosófico, que utilizamos, ¿sí? Para reflexionar. Y cuando empezamos a unir todas esas reflexiones, llegamos a conclusiones hablando de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Del comportamiento del ser humano. Llegamos a plantearnos qué es la ética, ¿sí? O cuestiones morales, cuestiones políticas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, bueno, en ese momento Kant se planteaba qué era lo bueno y qué era lo malo. Después de que se plantearan que el hombre conocía cosas y que conocía cosas buenas y que conocía cosas malas, ¿cierto? Y que eso surgió gracias a que se planteaban que uno podía conocer cosas por uno mismo y uno podía conocer cosas por lo que dice Dios, ¿cierto? O sea, es como una cadena. ¿Qué pasó después de Kant? Que entonces llegan a plantearse eso. ¿Qué soy yo? ¿Qué es que ahí después vienen otros filósofos más complejos, ¿cierto? Pero entonces, desde ahí siguen surgiendo nuevas áreas de disciplina, ¿cierto? Como por ejemplo la técnica y la informática, que está tan presente ahorita en nosotros, ¿cierto? La técnica que tiene que ver, como filosóficamente, ¿no? La técnica es medidas que el ser humano toma para manejar los recursos y cumplir un fin, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que eso pues llegó después de que conocieran qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y que se vieran que uno podía relacionarse con las cosas y de las cosas sacar provecho. Entonces, ¿qué pasa con la filosofía? Que la filosofía está presente en todos los momentos de la vida, ¿sí? Porque es una actitud del ser humano de pensar, de cuestionar las cosas para poder relacionarse con el mundo exterior. Y esa es una acción que el ser humano ha necesitado hacer siempre. ¿Sí? La compañera lo decía, las primeras, en la filosofía nace el mito, ¿sí? Sí, necesariamente nace ahí, ese es otro tipo de lenguaje, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa? La ética es la reflexión filosófica de las cuestiones y estructuras morales de los seres humanos, ¿cierto? De esas estructuras que el ser humano se forma sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Entonces, esa reflexión se da en diferentes tiempos y lugares en la historia del ser humano, como les estaba contando. Primero, o mucho en la Edad Media, por ponerlo en un ejemplo, se planteaban que lo bueno y lo malo era lo que decía la Biblia, lo que decía Dios,
¿sí? Ya en estos tiempos, lo bueno y lo malo, por ejemplo, ahorita filosóficamente tiene que ver muy con el existencialismo. Entonces, lo bueno y lo malo es, lo juzgo yo, ¿sí? Por allá hay un filósofo en la Edad Media que dice, no, lo bueno y lo malo no existe el bien y el mal, ni lo bueno y lo malo. Lo único que existe son sensaciones que tiene el ser humano de felicidad y de tristeza, que la felicidad se transforma en muchas cosas a partir de las pasiones y la tristeza también se convierte en muchas cosas a partir de la pasión, como el odio, la frustración, ¿sí? Entonces, no sé si voy muy enredado, si me logro dar a entender de que la filosofía está presente pues en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? ¿Qué quería hacer yo acá? Quería hacer una distinción de lo que era la ética y lo que era la moral, ¿sí? Filosóficamente hablando, ¿sí? La ética es un estudio y una reflexión filosófica sobre esas estructuras de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Es una reflexión sobre ese código, sobre esas leyes que el ser humano se forma en la cabeza sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre cómo actuar bien y cómo actuar mal. La moral ya es algo que representa qué es lo bueno y qué es lo malo, pero entonces esta va muy ligada o está muy relacionada, íntimamente relacionada, surge necesariamente desde un grupo de personas, desde una comunidad, desde una nación, desde un país. Por eso es que en unos países existe la pena de muerte, por ejemplo, en China, con la cuestión de las drogas. Y en países acá no, ¿sí? Porque las cuestiones morales dependen mucho de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta reflexión filosófica nos sirve para abordar todas esas estructuras morales, para relacionarlas, para así, para hacer un estudio de todas, una investigación de todas, para llegar a conclusiones sobre todas, ¿cierto? En cambio, la moral es algo más del ser humano, ¿sí? Es algo más que el ser humano se plantea cuando se relacionan las personas, ¿sí? Entonces a eso como que quería llegar, que la filosofía nos permite hacer una reflexión mucho más allá de lo que vivimos en nuestro diario vivir, ¿cierto? Entonces, bueno, ya para terminar, me gustaría ponerles este video. No sé si la profesora lo ponemos. Voy a ponerlo. Sí, dale Si para que tenemos se pueda hacer tiempo. una reflexión al final. Para el video Dale, sí, listo. y ya cerramos con ¿Están eso. viendo mi pantalla? Sí, profe, ahí se ve la pantalla. Pero entonces Sí, voy a profe. dejar de compartir y voy a compartir con sonido, ¿listo? Ok. Entonces espérenme en un momentico. Grabar y transcribir, no, compartir. Listo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Ven el video? Sí, profe, ahí ya estoy viendo. Sí, profe. ¿Creéis que la filosofía ¿Escuchan? sirve para algo? Sí, Sí, ahí se escucha. Eso es lo que quería oír. ¿Sí escuchan? Voy a volverlo a empezar a Sí, colocar. Sí, 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 dale, profe, ahí se ahí se escucha. escucha. ¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Bueno, os he traído aquí porque este me ha parecido un lugar inspirador, ¿vale? El cerebro podría ser la cocina del ser humano. Y también para explicaros que hace más de 2000 años hubo unos estudiantes de filosofía que se llamaban los peripatéticos. Patéticos. No, 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 peripatéticos. Eran estudiantes de la escuela aristotélica, ya hablaremos de ellos. mis amigos.
Bueno, me gustaría de pronto escuchar qué reflexiones tienen después de este video y recibir el aporte de la profesora para poderlo recibir. Bueno, no, pues Yo ahí realmente había más como, Bueno, ay, profe. discúlpame, discúlpame, Bueno, no, pues más como reflexión, digamos que ya pues para finalizar, porque realmente hay un par de actividades que, bueno, creo que vamos a hacerlas, a enviarlas por el chat para que lo puedan solucionar, abrir el link. Y bueno, al final es como, me parece que simplemente entender que detrás de cada pensamiento o idea que tenemos hay una razón, ¿no? Hay un contexto detrás de esto según la forma de crianza, según nuestra familia, según la cultura, según la religión. Entonces, pues es básicamente como que la idea no es llegar a la verdad absoluta, pues porque claramente no la hay. Entonces, bueno, que con eso quería dar cierre. Sí, 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 muy interesante. Y también lo de que no todos, o sea, todos podemos filosofar, ¿cierto? Todos podemos llegar a cuestionarnos las cosas, pero no todos quieren hacerlo, ¿sí? Hay muchas personas que prefieren hacer lo que les digan que hagan, ¿sí? Y de verdad no utilizar ese pensamiento filosófico que les sirve para entender por qué es que están en una realidad y por qué es que se relacionan con un mundo allá afuera. Entonces, pasamos a las actividades. Desarrollamos el crucigrama, no sé si aún nos quede tiempo, Pues ¿sí? igual yo creo que lo pueden desarrollar y más bien enviar el resultado. de pantalla. El resultado, porque eso arroja el crucigrama arroja un resultado y pues obviamente el escrito, la reflexión. Listo. Yo creo que de pronto sí lo que sí podrían hacer es hacer como esta corta reflexión y luego pues ya plantearlo en un escrito reflexivo, porque pues sí ya el tiempo no da para que, digamos, abran el link y lo haga cada uno. Entonces, pues las escuchamos, compañeras, que de pronto nos hagan una reflexión cortica sobre este escrito y después lo escriben y ya finalizamos con eso, ¿sí? Sí, exacto. Entonces, pues la pregunta sería esa. ¿Ustedes cómo aplicarían el pensamiento filosófico en la vida diaria? Yo pienso que pues la filosofía de una u otra forma está presente siempre en nuestra vida cotidiana, porque siempre nos hacemos como preguntas de lo que hacemos, cuando tomamos las decisiones. En ese momento, pues siempre estamos filosofando, como decía en el video. No se necesita ser un experto para filosofar, porque siempre nos estamos preguntando por qué existe el mundo, qué pasa cuando morimos, y eso de una u otra forma es filosofar, ¿cierto? Sí, exacto. No se trata solamente de teorías complejas, sino como reflexionar sobre nuestra existencia, nuestras acciones, nuestras relaciones con los demás, Sí. cuestionarnos en lo que creemos, comprender los diferentes puntos de vista de las personas, el pensar antes de actuar. Mira que tú mencionas algo muy interesante. No necesitamos ser expertos para filosofar, pero sí necesitamos muchas habilidades, ¿no? Porque así mismo lo podemos llevar a muchas cosas. Como argumentativas, ¿no? Como poder Sí, argumentar lo que tú estás pensando. exacto, sí. Sí, un punto que sí me parece importante agregar es que como decía Diana, ¿no? Que sí está presente en todo, pero no simplemente para reflexionar y para ser críticos, también sirve para hacer ciudadanía y realmente con la filosofía podemos ser mejores ciudadanos porque Ujú. podemos hacer este acto de reconocimiento en cuanto a estereotipos, en cuanto a prejuicios que tenemos e inclusive preguntarnos pues si esos prejuicios los tenemos nosotros o simplemente pues ya están como impuestos en la Impuesto. sociedad, en la cultura. Ujú. Y además que bueno,
que con la filosofía dialogamos, socializamos y planteamos nuestro punto de vista. Y bueno, también aprendemos a escuchar los de los demás. Entonces, nada, es la acción también de crear sociedad. Entonces, claramente está presente Exacto. en todo momento. Tiene algo muy práctico. Y relacionándolo así con el pensamiento, con el pensamiento crítico tiene que ver con superación de la opresión, ¿no? De lo que nos hablaba ahorita la compañera, de que ay, nos dicen cómo pensar. Entonces el pensamiento crítico es eso, filosofía práctica, que nos sirve para hacer cosas, no solamente para entender la realidad, sino para entender cómo actuar, cómo relacionarnos con los demás, cómo vivir en comunidad, cómo es que actuamos todos. No sé si Claudia nos quiera comentar algo. Sí, profe. Pues referente a todo lo visto durante la clase, considero que el pensamiento filosófico, porque la filosofía ya se convierte, más que en una disciplina, se convierte también en cómo pensamos y cómo actuamos, se hace presente muy seguido en el diario vivir, porque nos invita a cuestionarnos, a reflexionar y a buscar el significado de lo que sentimos, vivimos y pensamos diariamente. Y pues nos proporciona herramientas eh, para analizar nuestras acciones y las consecuencias de estas, lo que su merced nos comentaba en la clase. También nos lleva a cuestionarnos sobre el propósito de nuestra existencia, el por qué y el para qué estamos en este plano terrenal y, y nos ayuda a vivir con una mayor conciencia, tanto en nuestra toma de decisiones como en la comprensión del mundo y de nosotros mismos hasta llegar al punto de metacognición. Ujú. Sí, muy cierto. No, y ya lo decía el profe, es problematizar las cosas. Sí, la filosofía no es llegar a verdades absolutas, sino problematizar las cosas. Por eso es que mucha gente, digo yo, ¿no? Que la gente no filosofa por eso. Le da miedo llegar a esa metacognición, sí, les da miedo, los frustra. Pero bueno, entonces, muchísimas gracias por todo, eso fue todo. Yo por mi parte, pues les quiero dar las gracias por el espacio. No sé si la profesora quiera compartir algo. Muchísimas gracias a todos. Entonces ya les dejo No, con la gracias profesora. por la disposición, por Gracias, el profe. tiempo. Espero que haya sido pues un espacio eh, que hayan aprovechado bastante, un espacio de reflexión, que se lleven algo para su día a día, que puedan igual después de la clase poder analizarlo e interesarse por estos temas. Y bueno, nada, estamos viéndonos en las próximas clases. Así que nada, muchas gracias, que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias. A Igualmente para ustedes, todos y un, gracias un por el valioso fin de espacio. semana. Voy a detener la grabación entonces. Muchas gracias a todos. Vale.